Bueno, en esta mañana de Shabbat, día 9 de diciembre del año 2023 y día 26 de Kislev, la novena luna del calendario hebreo, el mes noveno del año 5784 de la creación del mundo, y en el segundo día del festival de Hanukkah, después de una bella abodá de la mañana, después de un rico servicio sagrado, de muchos ejercicios espirituales propios de la mañana de Shabbat, vamos a retomar ya nuestra parashá donde la dejamos en la sesión primera. Vamos a retomarla donde la dejamos anoche. Estamos con Vayeshev, la parashá número 9. Así que antes de comenzar, Shabbat Shalom para todos. Y Hag Sameach Hanukkah. Happy Hanukkah para todos los Bnei Israel en cualquier lugar de nuestra dispersión mundial. Bien, nuestra clase anterior la cerramos con que Jacob envió a Joseph a sus hermanos que están en el campo apacentando el ganado. Joseph lo envía para ver el estado de sus hijos, como también verificar o que puede verificar el estado de las ovejas. Jacob está bastante preocupado por sus hijos y por el ganado, pues ya tiene días de no saber nada de ellos. Joseph salió a cumplir la misión encomendada por su padre, salió al campo, salió a la tienda, salió del campamento, salió de casa a buscar a sus hermanos. Pero por el camino se extravió. Se perdió, pero lo asistieron los mundos de arriba. Los mundos superiores enviaron a Malhut, al mundo físico, le enviaron a Joseph, le enviaron a Gabriel, a Malach. Le enviaron nada más ni nada menos que al arcángel Gabriel. Esto según el Zohar HaKadosh. Y lo enviaron vestido con ropajes físicos, vestidos con vestiduras humanas, por lo que el texto en español dice que le halló un hombre. En hebreo dice un ish, pero el Zohar dice que era Gabriel Amalach con vestiduras humanas. Ahora, Gabriel le indicó a Joseph dónde encontrar a sus hermanos. Y es acá donde arrancamos propiamente nuestra clase de hoy. Pues Gabriel le indicó exactamente el lugar donde poder encontrar a sus hermanos. Y oiga, si los mundos superiores enviaron a Gabriel para darle dirección a Joseph, y Gabriel básicamente le dice a Joseph ben Jacob, oye, sí, tus hermanos acá estaban, permanecieron un tiempo acá, pero ya se han ido. Y les escuché decir que iban para Dotán. Ve allá que ya los vas a encontrar. La pregunta en todo esto es, el Eterno, bendito sea Él, que todo lo sabe, que todo lo conoce, al enviar a Joseph a Dotán por medio de Gabriel, ¿acaso no sabe el Eterno que lo está enviando al matadero? ¿Acaso no sabe el Eterno que lo está enviando casi a la muerte?
La respuesta es sí. Y entonces, ¿por qué el Eterno lo está enviando casi al matadero? La respuesta es que el que Joseph vaya a Egipto es parte de un plan divino. El que Joseph vaya a Mitzrayim es parte de un plan divino. Oigan lo que nos dicen los cabalistas. El Zohar dice, Akadosh Baruj Hu consintió en el acto de vender a Joseph a Mitzrayim. ¿Qué es el Zohar? El Zohar dice, Akadosh Baruj Hu consintió el acto de vender a Joseph a Mitzrayim. ¿Qué es lo que estamos leyendo? ¿Cómo lo mira? El Zohar dice, Akadosh Baruj Hu consintió en el acto de vender a Joseph a Mitzrayim. Una cosa está clara. Joseph tenía que ir a Egipto. Esto era necesario para que sucediera la limpieza espiritual o el tikkun del pueblo de Israel. Consecuentemente, esto les permitiría recibir la Torá. En este sentido, el viaje de Joseph a Egipto y su estancia allí eran esenciales. No solo para su propio tikkun, sino para el tikkun de todo el mundo. Ahora, esto nos lleva entonces al entendimiento, si estamos hablando de que el Eterno consintió, que el Eterno aprobó, que el Eterno estuvo de acuerdo, que los mundos superiores diseñaron ese plan, de que Joseph tenía que ser vendido a Egipto o llevado a Egipto como esclavo. Esto entonces nos lleva a entender el por qué a veces aparentemente vidas son arruinadas. Cosa que ocurre todos los días. Todos los días hay vidas que son arruinadas por A o B motivos. Todos los días hay vidas que son destruidas, ya sea por tragedias de la vida, por accidentes de diferente índole, o vidas que diariamente son destruidas por diferentes circunstancias amargas. Y si usted dice, ¿y dónde estaba el Eterno cuando me pasó tal o cual cosa? ¿Y por qué si Él es el creador, si Él es quien tiene el control de todo, si Él todo lo sabe, si Él todo lo conoce, si Él todo lo puede? ¿Y dónde estaba el Eterno cuando me pasó tal o cual cosa? ¿Dónde estaba Él? ¿Por qué permitió tal o cual desgracia en mi vida? Es la queja más común en nuestro medio, ¿verdad? Bueno, pensemos en Joseph. Antes de ser vendido como esclavo para Egipto, ¿qué vida más placentera la que tenía Joseph? Un futuro prometedor. Ese muchacho de apenas 17 años de edad.
está siendo preparado por Jacob para ser su toldot, para ser su representante, para darle seguimiento o continuidad a la línea mesiánica. Joseph tiene un futuro prometedor. Buena vida. Es hijo del multimillonario Jacob. Vive muy bien. Pero de repente todo su mundo se vino abajo. De la noche a la mañana todo su mundo se vino abajo. Fue arrancado de su seno familiar, arrancado de su casa, fue vendido como esclavo y fue llevado al exilio. Y para el colmo del Zohar nos dice que Akadosh Baruj Hu consintió la venta de Joseph y que fuera llevado a Misraim. Todo es parte de un plan divino. Cuando nosotros estudiamos la Cábala, entendemos que antes de que existiera este mundo en el cual vivimos, antes de este mundo ya el Eterno había creado otros mundos. Así que no somos los únicos. No somos ni los primeros, no somos los primeros. Antes de la creación de este mundo, ya el Boreolam había creado otros mundos. Pero el Zohar, la Cábala, nos dice que el Eterno creaba mundos y por A o B razones destruía esos mundos. Volvía a crear uno nuevo, por A o B motivos destruía ese mundo. Volvía a reconstruir uno nuevo y así sucesivamente. En ese sentido, oiga, tomando como referencia a Joseph y tomando como base lo que la Cábala nos dice, cada vida es un mundo. Cada vida es un mundo. Y en ocasiones, un mundo, una vida, tiene que ser destruida. Para de esta manera, el Eterno crear un mundo mucho mejor para esa persona. Y para el bienestar de muchos. Todos los días hay mundos que siguen siendo destruidos. Vidas. ¿Y por qué sucede eso? Y puedo añadir lo que es el Zohar. Y Akadosh Baruj Hu consintió en eso. Por supuesto que al momento de la tragedia, y en tanto que no entendemos el propósito del Eterno, nuestro mundo se vuelve todo oscuridad, todo desgracia, todo destrucción, todo pérdida, todo se arruinó, todo se vino abajo, todo fue destruido. En tanto que no entendemos los propósitos del Eterno, nuestro mundo todo se vuelve un caos, una oscuridad total. A Joseph le llevó muchos años para poder comprender que el haber sido arrancado del seno de su padre
Le llevó muchos años poder comprender que el haber sido vendido por sus propios hermanos y el haber sido llevado a Mitzray, a Joseph le costó muchos años poder entender cuál era el propósito del Eterno. En la parashá de la próxima semana, en la parashá Miketz, cuando ya Joseph es el virrey de Egipto y llegan los hermanos de él a Egipto por víveres, por alimentos, por pan, por cereales, es la segunda vez que llegan los hermanos. Joseph se dio a conocer a ellos. Y oiga, les dijo, y dijo Joseph a sus hermanos, yo soy Joseph, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo Joseph a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy Joseph, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió el Eterno delante de vosotros. ¿Qué entiende ahora Joseph? ¿Sí? Ahora pues, ¿dónde voy? Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Elohim delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y oiga, y Elohim me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Ahora pues, oiga, no me enviasteis acá vosotros, sino el Eterno, que me ha puesto por padre de Paró y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Mitzray. Llegar a tal conciencia, ¿eso le costó qué dije? Años para poder entender eso. Pero lo bueno es que al final entendió. Al final entendió. En ese sentido, y volvemos al punto, todos los días hay vidas que son destruidas. No estoy diciendo de morir físicamente. Todos los días hay vidas que son arruinadas. Todos los días hay personas a quienes su mundo se vino abajo, se hundieron. Y podríamos reiterar. Y Akadosh Baruj Hu ha consentido en eso. Puede ser por 2 razones o más. El hundimiento de una vida puede ser parte de un tikkun, parte de una limpieza espiritual, ya sea para prepararle para el mundo venidero, o puede ser también una preparación, porque los proyectos del Eterno para esa vida son tan grandes en este mundo físico que le va a engrandecer, le va a poner tan en alto que necesita pasar por una escuela difícil primero. Por eso dice el refrán, que los hombres valientes no nacen,
se hacen. Así no, dicen algunos. A nadie nos gusta que nos muevan el piso, ¿verdad? ¿Cómo estaba Joseph, Lorena, en Egipto, en la tierra de Canaán? ¿Y qué ocurrió ahí con él? Y Akadosh Baruj Hu consintió en ello. Cuestan los procesos, ¿verdad? Cuestan los procesos. Pero con toda seguridad, a todos aquellos que su mundo se les viene abajo, al final, ya sea acá en el mundo presente o en el mundo venidero, al final todos diremos, ahora entiendo. Ahora entiendo. Como Joseph le dice a sus hermanos, no os pesen el haberme vendido para Egipto, porque no fueron ustedes los que me enviaron acá, sino que el Eterno fue el que me envió delante de ustedes. Tarde o temprano, todos llegamos a entender el por qué en algún momento dado en nuestras vidas, nuestro mundo fue destruido. Aunque al presente dijimos, sigamos. Abramos la parashá en el capítulo 37, Sefer Bereshit, libro de Génesis, leemos de corrido del 18 al 28 y comentamos. Dice versículo 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Versículo 20. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Reúben oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo, no lo matemos. Y les dijo Reúben, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó Joseph a sus hermanos, ellos quitaron a Joseph su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Versículo 25. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Misraim. Entonces Yehudá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a Joseph de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a Joseph a Misraim. Bien, ¿era Joseph un tzadik? Sí, sin lugar a dudas. Todos los hijos de Jacob eran tzadikim. ¿Era Joseph un tzadik? Por supuesto. ¿En qué lo echaron sus hermanos?
¿Qué es una cisterna? Porque el concepto moderno de cisterna, ¿cuál es, Génesis? Hoy es otro el concepto. Pero en aquellos días esa cisterna estaba ¿dónde, Herbert? En el campo. En el campo. Sí. Y ahí lo tiraron. Dicen los sabios, los hermanos aprobaron el plan, decidieron arrojar a Joseph a una fosa. Joseph, aterrorizado, escuchó la conversación de sus hermanos. Cuando dijeron que le iban a tirar a la cisterna, al foso, a la fosa o al hoyo. Joseph, aterrorizado, escuchó la conversación de sus hermanos. Se arrojó ante sus pies y les imploró misericordia, pero ellos se mantuvieron inflexibles. ¿Qué hizo Joseph? Hilma. Le quitaron a Joseph su camisa y vestimenta especial de mangas largas. Shimón lo arrojó a la fosa y ordenó a sus hermanos que tiraran piedras en la fosa a fin de matar a Joseph. Esta fosa en particular estaba llena de serpientes y escorpiones. Como decimos en nuestro medio, tan atadas de serpientes y de escorpiones habían ahí. Y ahí cayó Joseph ben Jacob. Joseph gritó aterrorizado. El Eterno hizo que todos estos reptiles retrocedieran a las aberturas de las paredes y no dañaran a Joseph. Esa es la evidencia de que Joseph es un tzadik. El Eterno hizo que todos estos bichos retrocedieran a las aberturas de las paredes y no dañaran a Joseph. Mientras Joseph estaba en la fosa, quiso revisar las palabras de Torah que había aprendido su padre, pero en el estado de shock en que se encontraba, no pudo recordarlas y lloró desconsoladamente. Ahora, nosotros nunca debemos dar por sentado que de todas las tribulaciones saldremos ileso, porque no siempre ocurre así. En el caso de Joseph, en medio de tantas serpientes y escorpiones, sí, el Eterno lo preservó. Es lo mismo cuando Abraham fue echado en el horno de Ur-Kasdim, en el horno de fuego preparado por Nimrod. El Eterno lo preservó dentro del horno y Abraham salió ileso él mismo. Es la misma historia de Daniel, que fue echado al foso de los leones. Imagínense que lo tienen al foso de los leones. Un ángel del cielo bajó y le cerró la boca a los leones y no le hicieron daño. Cuando los tres jóvenes hebreos se rehusaron a inclinarse delante del ídolo de Nabucodonosor, fueron sentenciados a ser echados en el horno de fuego. Y oiga, hay unas palabras que quiero que leamos, quiero leerles del libro de Daniel, y de acuerdo a lo que el Zohar nos dice. En el libro de Daniel, estos tres varones, dice, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Elohim, a quien servimos, puede librarnos del horno
y de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero dicen después, ¿y si no? ¿Y si no qué? Sí. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, y tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué están dando a entender estos tres? Él puede librarnos. Sí. Él puede salvarnos. Sí. ¿Pero qué dijeron? Pero si no, de acá el Zohar dice, nosotros nunca demos por sentado que el Eterno lo hará. De hecho, el Zohar dice que estos tres muchachos de entrada dijeron, nuestro Elohim puede salvarnos y nos salvará. Pero de repente reflexionaron. Hicieron una pausa y de repente dijeron, ¿y si no? Para dejarnos a nosotros, todas las generaciones de Bene Israel, que sí Él puede librarnos de todo. Pero si no, la integridad siempre debemos mantenerla con el Eterno. ¿Me explico? Porque no siempre va a suceder un acto de liberación sobrenatural. No siempre tenemos los méritos necesarios. Es como cuando Abraham fue echado en el horno de fuego de Ur Kasdim. Los sabios nos dicen que ahí fue echado también Harán, el hermano o el padre de Sara y de Lot, hermanos de Abraham. Así que echaron a dos en el horno de Ur Kasdim, a Abraham y a Harán. ¿Pero qué pasó con Harán? Dicen los años. Él se murió calcinado. Él murió calcinado. De ahí que el Zohar nos dice, nosotros hagamos nuestros ejercicios espirituales y confiemos en que el Eterno nos ha de librar de todo. Pero si no, que no nos ocurra la que les ocurre a muchos que tiran la toalla de la Torah. ¿Por qué dejan de continuar en la Torah? Porque creyeron de que el cielo iba a hacer un milagro a favor de ellos en tal o cual momento, y no sucedió así. Y terminan diciendo, ¿y dónde estaba el Eterno que no me ayudó? Joseph era un tzadik. Y la prueba de que sobrevivió dentro del foso o del hoyo de la cisterna lleno de serpientes y escorpiones es que ahí el Eterno le preservó. También hemos leído en lo que acabo de darle lectura que fue vendido por 20 piezas de plata. ¿Cuánto dieron por él? Qué barato lo vendieron. ¿Saben lo que dicen los sabios? Dice, ¿cómo se explica que un muchacho tan apuesto como Joseph haya podido ser vendido a tan bajo precio? Entre más guapo. Sí. Sí, eso es así, hasta en los animales. ¿O no, Herbert? Si hasta en los animales así. Entre mejor es la raza. Sí. ¿Cómo se explica que un muchacho tan apuesto como Joseph haya podido ser vendido a tan bajo precio? Hay una razón. Y de aquí es donde vamos a extraer un shiur muy importante para nosotros. Todos, Talmidai y Haberai, experimentamos momentos en la vida muy angustiantes.
Todos experimentamos momentos de tremendas aflicciones, de problemas grandes. Problemas grandes. A veces recibimos noticias que son para morirse. Bueno, de hecho hay personas que reciben una noticia trágica y se les paraliza el corazón. Otros, ante una noticia fatal, se les desarrollan enfermedades gravísimas. Por ejemplo, diabetes, hipertensión. Ante noticiones fatales. Oiga, de lo que estamos leyendo de la Parashá, nosotros debemos de aprender algo muy importante. Los sopapos de la vida, recibámoslos. Pero tratemos en la manera posible de reponernos cuanto antes. Así sea de grave el problema, así sea de difícil la situación, así sea de dura la noticia, recibamos el sopapo, el golpe, pero procuremos en la medida posible. ¿De qué dije, Gilma? Tratemos de superar lo más pronto posible la situación. Dice en el libro de los Proverbios 17:22, escuchen todos: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Cuando una persona está alegre, feliz, tranquila, relajada, amena, está muy bien, eso constituye para su alma y para su cuerpo buen remedio. ¿Y eso en qué se traduce? Ni los bichos espirituales, ni los bichos de enfermedades pueden pegarse ahí. El corazón alegre constituye buen remedio. Hasta rejuvenecidos nos vemos. Pero el espíritu triste seca los huesos. ¿En qué se traduce? Una vida totalmente marchita. ¿Sí? Apenas tiene 20, 30 años, aparenta de 60 a 70. Se le pegan fácilmente los bichos espirituales, los bichos físicos. ¿Qué pasó con el apóstol Joseph? ¿Qué pasó con el galán? Con aquel muchacho hermoso, bello, simpático, agradable. ¿Qué pasó con él mientras estuvo en la cisterna? ¿Qué creen que pasó?
No. ¿Qué pasó con Joseph adentro? En este contexto, oiga. Sí. ¿Cómo se explica que un muchacho tan apuesto como Joseph haya podido ser vendido a tan bajo precio? ¿La agarraron? ¿Perdón? ¿Por qué? Porque había estado llorando y dejó que el problema lo afectara tanto que se marchitó y ya no estaba ese muchacho guapo, joven, bello que estaba cuando lo metieron al pozo. Eso es. ¿Cómo se explica que un muchacho tan apuesto como Joseph haya podido ser vendido a tan bajo precio? Y aquí viene la respuesta. El momento que Joseph había pasado en la cisterna entre los reptiles le había aterrorizado tanto que las facciones se le habían descompuesto y su rostro había perdido su expresión habitual. ¿Perdón? Sí. ¿Perdón? Se desfiguró. Sí, pero sí. Si nosotros Génesis con medio era una culebrita ahí, ¿verdad? Y ahora estar en medio de una tan atada de culebras y escorpiones. Eso. En un 2x3 Joseph se consumió. Leo de nuevo. ¿Cómo se explica que un muchacho tan apuesto como Joseph haya podido ser vendido a tan bajo precio? La respuesta, el momento en que Joseph había pasado en la cisterna entre los reptiles, le había aterrorizado tanto que las facciones se le habían descompuesto y su rostro había perdido su expresión habitual. Por eso al verlo los mercaderes, se había devaluado. Si hubiera estado guapísimo, otra hubiera sido la historia. Para que ni negociaran los hermanos, pues. Peor es nada, ese. Algo a nada. ¿Qué hacen los problemas entonces, Lorena? Llegan hasta el punto de desfigurarnos si nosotros lo tomamos de esa forma y nos apesadumbramos y hasta nuestro rostro es otro, recae tanto que esa alegría que un día tuvimos, nuestro rostro se torna diferente, ahora es triste, aparente más edad, etc. De la noche a la mañana un joven puede lucir viejo o vieja. De la noche a la mañana. Y por eso les digo, recibamos el golpe de la vida, pero, ¿qué es lo que hemos dicho? Tratemos de superar el asunto lo más pronto posible. Eso es lo que Joseph hizo. Dicen los sabios. Retomando, dice que el momento que Joseph había pasado en la cisterna entre los reptiles, le había aterrorizado tanto que las facciones se le habían descompuesto y su rostro había perdido su expresión habitual. Oiga, más tarde, sin embargo, pudo reaccionar, consiguiendo que su fisonomía volviese a la normalidad. ¿Qué ocurrió con Joseph? Pero
Sí. Entonces todo depende de quién. ¿De qué cosa? Sí. ¿De qué depende? No, yo tengo que levantarme de esta. No, yo no me voy a dejar hundir de este asunto. Y no volvernos víctimas ni motivos de lástima y estando ahí, ¿cómo, Blanca Estela? Todo cabizbajo, llorando todo el tiempo, quejándonos, amargados, victimizándonos. Debemos de aprender de Joseph, que en un momento dado se vino abajo, pero en otro momento, más tarde, sin embargo, pudo reaccionar, consiguiendo que su fisonomía volviese a la normalidad. Sí, se sobrepuso, se levantó, no se dejó hundir. ¿Cuál es el chivo, Roselena? No quedarse ahí, hermano, tirarse, ¿no? ¿Cómo que hermano? No quedarse ahí. ¿Cuál es el chivo, Lorena? Hay que tratar de echar las cosas por los brazos, hacerlo, así haya sido lo más duro que intentemos, pero hay que levantar. ¿Cuál es el chivo, Génesis? ¿Y qué ocurre si no hacemos las de Joseph de salir del hoyo? ¿Qué va a suceder si no hacemos eso? En ese caso, cuando le pasó a él, él cambió su vida, entonces en ese caso él estaba, espiritualmente estaba bajo, bien bajo, porque él no percibía que el Eterno estaba con él. No estaba bajo. No disminuyó su espiritualidad. El caso es que, primero, o ir allá arriba, acuérdense que él está en un hoyo, una cisterna, en un foso, o ir allá arriba, que estos ingratos se están riendo, carcajeándose, comiendo. Les pidió misericordia que no lo arrojaran. Y ahora está en un hoyo, con la muerte o con la vida en un hilo. Es natural, humanamente hablando, que en ese momento uno decaiga, así esté elevado espiritualmente, y no es que ande mal, no es que haya disminuido, es natural esa reacción humana, natural, es lo más común. Es lo mismo. Sí, pero en la parte humana el golpe, el sopapo va a ser tan duro que nos vamos a venir abajo en el momento. Así estemos con 40 días de ayuno. Sí, pero la lección que tenemos en esto es que hay que recibir los golpes de la vida, pero hay que buscar la manera de sobreponernos rápido. ¿O no, Gilma? Sí, pero... Por eso estamos aprendiendo. Por eso estamos aprendiendo. Por eso leí en Proverbios 17:22 que el corazón alegre constituye buen remedio, lleno de vida. Pero el espíritu triste seca los huesos. ¿Qué es eso de que seca los huesos? Imagínense que una uvita bien hermosa, bien fresquecita, salud, una uva
en un segundo se vuelva como una pasa. Pero Joseph se repuso. Joseph se repuso. Baruch Hashem. Ahora entiende por qué lo dieron tan barato. Ahora, ¿de dónde aprendemos que Joseph se repuso del golpe rápido? Bueno, vez tras vez en esta parashá vemos que la Torah nos dice que la Shekinah estaba con Joseph, que la presencia divina estaba con Joseph, que el Eterno estaba con Joseph. Si hubiera estado triste, la Shekinah no estaría con Joseph. Lo que ocurrió con Jacob, su padre. 22 años estuvo enlutado por Joseph. ¿Qué sucedió con la Shekinah y Jacob? ¿Perdón? Sí. Pero si leemos en la parashá, y el Eterno estaba con Joseph, y el Eterno estaba con Joseph, y el Eterno estaba con Joseph, ¿qué entendemos de eso? Estaba alegre, porque si no, no leemos eso. Y otra prueba es, y no la señora de Potifar le echó el ojo, pues. Le hubiera echado el ojo si hubiera estado en una condición de uva pasa. Entonces lo que vemos es que él se repuso. El shiur, Herbert. El shiur Génesis. Ante un golpe de la vida. Y sí, hay mucha gente que se le muere un pariente, pasa un año, siguen llorando y llorando y llorando, pasa otro año llorando y llorando y llorando, y solo en la tumba quieren pasar. Alguien es diagnosticado con una enfermedad terminal, la misma historia, comienza a victimizarse y más rápido se va a morir. Sí. La noticia hay que recibirla. ¿Cómo sobrellevar eso? Por ejemplo, y me gusta el optimismo, y bueno, ya murió, creo yo. ¿Se acuerdan de Rodrigo Díaz Majano? ¿Se acuerdan? De Rodrigo Díaz Majano. Un día tuvo que ir al médico y le tocaba que enseñar la Biblia en la congregación donde nos reuníamos antes. Y llegó tan optimista, tan motivado, no vas a creer lo que me dijo el médico, dijo en la congregación. Me halló un gran corazón, dijo. Dice que yo tengo un gran corazón. Esa es la actitud. En términos médicos, ¿qué se entiende que tiene un corazón grande alguien? Enfermo. Pero él llegó tomándolo. Sí. Dice el médico que yo tengo un gran corazón. Dice. Me ha hallado un gran corazón.
La actitud. La actitud. Joseph, a pesar de sus circunstancias, una vez estuvo en Egipto y una vez estuvo en la cárcel, lo veremos en la última sesión. Él siempre mantuvo un espíritu optimista. Siempre. Lo acusó la señora de violación. Fue a parar a la cárcel por tantos años, pero veremos en la tarde que dicen los sabios que en la cárcel Joseph tenía una actitud positiva. Sí. Una actitud positiva. ¿Y eso cómo se interpreta? Sí, pero eso. ¿Y cuál es el shior para nosotros? ¿Cuál es el shior, Génesis? Otra enseñanza. Veamos del 29 al 33. ¿Y cuánto cerramos? Dice 29. Después Reúben volvió a la cisterna y no halló a Joseph dentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de Joseph y degollaron un cabrito de las cabras y teñieron la túnica con la sangre. ¿Y con verdad? ¿Con qué engañó Jacob a Isaac? Con ropa. ¿Con qué lo está engañando? Con ropa. Ticún. Enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. Joseph ha sido despedazado. Entiendo de que en la Torah interna esto se interpreta en formas también más adentro. Pero detengámonos con la literalidad. Leo de nuevo. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. Joseph ha sido despedazado. ¿Qué creyó Jacob que había matado a su hijo? Sí. Hablemos en términos naturales. Yo sé que esto se interpreta más allá también. Pero como él cree que una bestia le ha matado a su hijo, lo que voy a leerle del Sefer Hayashar, lo leí hace muchos años. Para muchos será nuevo la lectura que voy a hacer. Para otros será, ya me acordé. ¿Cómo Jacob cree que una mala bestia ha devorado a su hijo? A la mañana siguiente le dijo a los muchachos, a los hijos: levántense y tomen sus espadas y sus arcos y vayan al campo y busquen y vean si pueden encontrar el cuerpo de mi hijo y tráiganlo a mí para que yo pueda sepultarlo. Pero añadió: busquen también, por favor, entre las bestias y las cazan. Y esa que venga, la primera ante ustedes, esa la agarran y la traen a mí. Parece que Jacob es un naví, es un profeta, es un tzadik. Tomen los arcos, las flechas, vayan al campo, busquen el cuerpo de mi hijo. ¿Pero qué más les dijo?
Busquen también, por favor, entre las bestias y las cazan. Y esa que venga, la primera ante ustedes, esa la agarran y la traen a mí. Dando una señal que la primera bestia que viniera era la culpable. Quizá el Eterno este día tendrá piedad con mi aflicción y prepare delante de ustedes eso que rasgó a mi hijo en pedazos. Y tráiganlo a mí, y yo vengaré la causa de mi hijo. Y sus hijos hicieron lo que su padre les había ordenado. Y ellos se levantaron temprano en la mañana, y cada uno tomó su espada y su arco en mano, y ellos fueron al campo a cazar las bestias. Y Jacob aún estaba llorando en alta voz y lamentándose, y caminando de aquí para allá en la casa, y golpeando sus manos juntas, diciendo: Joseph, mi hijo, Joseph, mi hijo. Y los hijos de Jacob fueron al desierto para agarrar las bestias. ¿Pero cuál fue la indicación de Jacob? Y aquí que un lobo vino hacia ellos, y ellos lo agarraron y lo trajeron a su padre. Y ellos dijeron a él: este es el primero que hemos encontrado, y lo hemos traído a ti como tú has ordenado. Y el cuerpo de tu hijo nosotros no podemos encontrar. Así que ahora Jacob, ¿qué tiene delante de sí? ¿Ah? Al lobo. Y Jacob tomó la bestia de las manos de sus hijos, y él gritó con una gran voz de lamento, agarrando la bestia en sus manos. Y él habló con corazón amargo a la bestia. Le dijo al lobo: ¿por qué devoraste a mi hijo Joseph? ¿Y cómo no tienes temor del Elohim de la tierra, o de mi aflicción por mi hijo Joseph? Y tú devoraste a mi hijo por nada, porque él no cometió violencia, y por tanto me hiciste culpable a causa de él. Por lo tanto, Elohim requerirá él que es perseguido. ¿Qué está haciendo con el lobo? Lo está culpando, le está reclamando. Pero entonces ocurrió, según el Sefer Hayashar, escrito por Moshe Rabenu, dice: y el Eterno abrió la boca de la bestia para confortar a Jacob con sus palabras. ¿Qué hizo la bestia? Hablar. No se extrañe si la burra le habló a Bilam. Y el Eterno abrió la boca de la bestia para confortar a Jacob con sus palabras, y respondió a Jacob y habló estas palabras a él. Oiga lo que le dijo el lobo a Jacob: como Elohim vive, quien nos creó a nosotros sobre la tierra, y como mi alma vive, mi Señor, yo no vi a tu hijo, ni lo rasgué en pedazos, pero desde una tierra distante yo también vine a buscar a mi hijo, quien se fue de mí este día, y yo no sé si está vivo o muerto. ¿Quién le dice eso? El lobo a Jacob. Repito: y el Eterno abrió la boca de la bestia para confortar a Jacob con sus palabras. Y respondió Jacob y habló estas palabras a él: como Elohim vive, quien nos creó a nosotros sobre la tierra, y como mi alma vive, mi Señor, le dice, yo no vi a tu hijo, ni lo rasgué en pedazos, pero de una tierra distante yo también vine a buscar a mi hijo, quien se fue de mí este día, y yo no sé si está vivo o muerto. Y yo vine este día al campo a buscar a mi hijo, y tus hijos me encontraron y me agarraron y aumentaron mi tristeza. Y me han traído este día delante de ti, y ahora he hablado todas mis palabras a ti. Y ahora, le dice el lobo a Jacob, por lo tanto, oh hijo de hombre,
yo estoy en tus manos, y haz a mí este día como parezca bien a tu vista. Pero por la vida del Elohim quien me creó, yo no vi a tu hijo, ni lo rasgué en pedazos, ni carne de hombre ha entrado en mi boca en todos los días de mi vida. Y cuando Jacob oyó estas palabras de la bestia, él estaba grandemente sorprendido, y soltó la bestia de sus manos, y ella se fue. Y Jacob aún estaba llorando en voz alta y lamentándose por Joseph día tras día, y él se lamentó por su hijo muchos días. Wow. Por eso en el versículo, dice, versículo 33, y él la reconoció, o sea, la túnica, y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. Joseph ha sido despedazado. Por eso es que hizo esto, ¿verdad? Y cerramos esta sesión. Terminemos el 37, versículo 34. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. 22 en total, 22 años. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Sheol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas vendieron a Egipto a Potifar, oficial de Paró, capitán de la guardia. Así que ahora Joseph ya está en Egipto, vendido como esclavo, comprado por Potifar, el capitán de la guardia de Paró. Y así nos quedamos con esta sesión de Torah de la Parashá Vayeshev, la número 9. Bezrat Hashem, vamos a arrancar la tercera sesión de esta misma Parashá a las 15 horas, a las 3 de la tarde, hora de El Salvador. Así que Talmidai y Haverai, Shabbat Shalom y Hag Sameach Hanukkah para todos.